Nunca fui una persona crédula. Siempre me burlé de quienes hablaban de espíritus, posesiones o portales abiertos con juegos inofensivos. Para mí, la Ouija era solo un pedazo de madera con letras impresas y una excusa perfecta para asustar a los más sugestionables. Esa soberbia fue mi error, uno que sigo pagando. Todo comenzó una noche lluviosa, cuando la casa estaba en silencio y el viento golpeaba las ventanas como si alguien quisiera entrar. Éramos 4, 2 amigos, una amiga y yo. Habíamos bebido un poco, lo suficiente para sentirnos valientes, pero no tanto como para perder la razón. La tabla la había traído Julián, envuelta en una bolsa negra, como si ya desde entonces supiera que aquello no debía mostrarse a la luz. No pasa nada, dije. Si algo se mueve, es alguno de ustedes empujando. Colocamos la tabla sobre la mesa del comedor. Apagamos las luces y dejamos solo una vela encendida. La llama proyectaba sombras deformes en las paredes, y por un segundo sentí que esas sombras se movían con vida propia. Aún así, coloqué mis dedos sobre el puntero. Todos lo hicimos. Julián empezó con la clásica pregunta: ¿hay alguien aquí con nosotros? Nada ocurrió al principio. La vela se mantuvo firme. El silencio era tan pesado que podía escucharse el latido de mi propio corazón. Entonces, el puntero se movió, lento, torpe. Deslizó apenas unos centímetros. Fuiste tú, acusé a Ana. Ella negó, pálida. No lo toqué. El puntero se detuvo en el sí. Reí nervioso, intentando romper la tensión. Pero algo en mi interior se encogió. Decidimos continuar. Preguntamos su nombre. El puntero comenzó a moverse con más seguridad, como si ya hubiera aprendido el camino. L-U-C-A-S. Ese nombre me heló la sangre. ¿Quién es Lucas? Pregunté. El puntero respondió de inmediato: yo. Sentí un frío repentino en las manos, como si me las hubieran sumergido en agua helada. La vela parpadeó, y durante un instante creí ver una sombra detrás de Julián, demasiado alta, demasiado delgada para ser humana. ¿Qué quieres?, preguntó Ana con la voz temblorosa. El puntero se movió con violencia. A-B-R-I-R. ¿Abrir qué?, susurré, ya sin rastro de burla. El puntero recorrió la tabla como un animal desesperado. P-E-R-T-A. En ese momento, un golpe seco resonó en la planta alta de la casa. Todos nos sobresaltamos. Yo sabía que no había nadie más. Mis padres estaban fuera esa noche. La casa debía estar vacía, excepto por nosotros. Quise terminar el juego. De verdad quise. Pero cuando intenté retirar los dedos del puntero, sentí resistencia. No física, no como una fuerza que empujara, sino como una presión invisible, una orden silenciosa que me decía que no podía irme. Despidámonos, dijo Julián. ¿Hay que cerrar la sesión?, preguntó si el espíritu aceptaba irse. El puntero se deslizó lentamente hasta el no. La vela se apagó. La oscuridad nos envolvió por completo. Entonces lo escuché. Un susurro, muy cerca de mi oído, pronunciando mi nombre con una voz que no era humana. No era grave ni aguda, era vacía, como si no tuviera alma detrás. La vela volvió a encenderse sola. El puntero comenzó a moverse frenéticamente, formando palabras sin sentido, letras que se repetían, símbolos que no estaban en la tabla. Ana empezó a llorar. Julián rezaba en voz baja. Yo no podía apartar la mirada del tablero. Entonces, la Ouija escribió algo distinto, algo dirigido solo a mí. T-E-S-I-G-O. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire se volvió pesado, denso, como si respirar costara más. La temperatura descendió de golpe. Vimos cómo se formaba vaho al exhalar. De pronto, escuchamos pasos en el pasillo, lentísimos, arrastrados. No eran pasos normales, sonaban como uñas raspando el piso. La puerta del comedor se cerró de golpe. La casa entera crujió, como si algo enorme se hubiera acomodado dentro de ella. Grité que se detuvieran, que soltaran el puntero. Cuando por fin lo hicimos, la tabla cayó al suelo, partiéndose en dos. Creí que había terminado. Me equivoqué. Esa noche no pude dormir. Escuchaba respiraciones junto a mi cama. Sentía el colchón hundirse, como si alguien se sentara a observarme. Al amanecer, encontré marcas negras en mis brazos, similares a dedos alargados. Los días siguientes fueron peores. Los espejos no reflejaban mis movimientos al mismo tiempo. Las luces se apagaban cuando entraba a una habitación. Y cada noche, a las 3:17, escuchaba golpes en las paredes, siempre 3. Intenté convencerme de que era estrés, sugestión, culpa, hasta que lo vi. Una madrugada, al pasar frente al espejo del baño, mi reflejo sonrió, y yo no. Detrás de mí,
En el reflejo, había una sombra alta, retorcida, con extremidades demasiado largas. No tenía rostro, pero sabía que me observaba. El espejo se empañó, y con un dedo invisible se escribió una palabra: puerta. Desde entonces, sé que algo se quedó conmigo. No me posee del todo, no aún. Me observa, me espera. A veces, cuando estoy solo, siento que mis manos se mueven solas, como buscando letras invisibles. Nunca vuelvas a usar una huille. No porque invoques algo, sino porque algo puede decidir quedarse contigo. Y cuando eso pasa, ya no hay despedida que valga. Nunca debí comprar esa tabla. Ni siquiera estaba buscando una huille. Entré a la tienda solo para refugiarme de la lluvia. Era uno de esos locales viejos, escondidos entre edificios modernos, donde el aire huele a polvo húmedo y a madera podrida. El letrero apenas se sostenía, y las luces del interior parpadeaban como si dudaran en seguir encendidas. El hombre detrás del mostrador era demasiado delgado, con ojos hundidos y una sonrisa que no llegaba a ellos. Cuando mis dedos rozaron la tabla, sentí un escalofrío inmediato, como si algo me hubiera reconocido. Esa no suele durar mucho en manos de una sola persona, dijo, sin que yo preguntara nada. La tabla estaba gastada, con letras amarillentas y marcas que no parecían simples rayones. El puntero era de un material oscuro, más pesado de lo normal. ¿Funciona?, pregunté, intentando sonar casual. El vendedor inclinó la cabeza. Siempre. Pagué en efectivo. Cuando me entregó la bolsa, sus dedos estaban helados. Antes de que saliera, añadió algo que no entendí hasta mucho después. No olvides despedirte, aunque no siempre acepten. Esa noche invité a 3 amigos, Marcos, Leo y Sofía. Les conté que había conseguido una huille auténtica. Se rieron. Hicimos bromas. Nadie se lo tomó en serio, y eso nos dio confianza. Apagamos las luces del departamento y dejamos solo una lámpara tenue. Coloqué la tabla sobre la mesa. Al tocarla, volví a sentir ese frío extraño, como si la madera absorbiera el calor de mi piel. Empecemos, dijo Leo. Total, es solo un juego. Colocamos los dedos sobre el puntero. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, pregunté. El silencio fue absoluto, ni un ruido del exterior. Entonces, el puntero se movió, no de forma errática, sino decidida, como si alguien supiera exactamente a dónde ir. Sí, Sofía tragó saliva. ¿Quién eres? El puntero se deslizó lentamente. N-O-M-B-R-E. ¿Tu nombre?, aclaré. Las letras comenzaron a aparecer una por una. E-L-I-A-S. No reconocí el nombre, pero sentí un nudo en el estómago. Algo en la manera en que se movía el puntero no parecía humano. No dudaba, no se detenía. ¿Qué quieres?, preguntó Marcos, intentando mantener la voz firme. El puntero se desplazó bruscamente. E-N-T-R-A-R. La lámpara parpadeó. El aire se volvió pesado. Sofía retiró los dedos de golpe. Ya estuvo, dijo. Esto no me gusta. En ese momento, la puerta del departamento se cerró sola con un golpe seco. Nadie se movió. Nadie respiró. El puntero siguió deslizándose sin que nadie lo tocara. F-A-L-T-A-N. ¿Qué faltan?, susurré. D-O-S. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Leo se levantó de la silla, pero la lámpara se apagó por completo. En la oscuridad, escuchamos pasos, dentro del departamento. No venían del pasillo, venían de la cocina. La luz regresó de golpe. Todo parecía normal, excepto por una cosa: el puntero estaba apuntando al centro de la tabla, y sobre la madera habían aparecido grietas nuevas, como si algo hubiera intentado salir desde abajo. Intentamos despedirnos. Dijimos las palabras correctas, movimos el puntero hacia el adiós. No pasó nada. Tal vez no quiere irse, dijo Marcos, nervioso. O tal vez no puede, respondí, recordando las palabras del vendedor. Esa noche, Sofía se fue temprano. Dijo que sentía que alguien la observaba. 2 horas después, me llamó llorando. Juraba que había visto a un hombre parado frente a su cama, tan delgado que parecía hecho de sombras. Decía su nombre una y otra vez. Al día siguiente, no contestó el teléfono. Marcos empezó a comportarse raro. Hablaba solo. Decía que escuchaba golpes dentro de las paredes. Encontró palabras escritas en su espejo con algo oscuro que no quiso identificar. Leo dejó de dormir. Tenía ojeras profundas y temblaba constantemente.
Creo que se nos pegó algo, me dijo. Algo que no entró del todo. Decidimos destruir la tabla. La llevamos a un terreno baldío y la prendimos fuego. La madera no ardía, solo se ennegrecía. El puntero cayó al suelo y se partió en dos, y por un segundo juré escuchar un grito ahogado saliendo de la tabla. Esa misma noche, Marcos murió. Oficialmente, un accidente. Cayó desde su balcón, pero yo sé lo que vio antes de caer. Me lo dijo en un mensaje de voz que aún conservo. Ya entró, ya no falta nadie. Desde entonces, vivo con miedo. La tabla desapareció después del incendio. El vendedor también. La tienda está cerrada, como si nunca hubiera existido. A veces, cuando despierto en la madrugada, encuentro letras marcadas en el polvo del suelo, formando palabras que no recuerdo haber escrito. Y siempre, la misma pregunta aparece al final. ¿Abres?